Bien, buenos días. Un honor poderles saludar. Estamos ya en esta cuarta clase del curso de filosofía. Bienvenidos a cada uno de ustedes por nombre. Espero que esta semana que ya estamos por iniciar sea llena de éxitos para ustedes, para su familia, que planes, propósitos los lleguen a cumplir. Dentro de estas ya 3 semanas anteriores hemos visto algunas ideas generales acerca de lo que es el curso de filosofía. A tal extremo que recordando la raíz etimológica del mismo, tenemos que recordar que podemos concluir en que sabiduría significa amor a la sabiduría y filosofía tiene que ver mucho con descubrir la verdad a través de diversas corrientes filosóficas. Derivado de ello, tomamos en consideración algunos postulados religiosos, algunos postulados filosóficos y fuimos aterrizando la semana anterior en cómo formular preguntas de tipo filosófico. Adicional a ello, entrando ya un poco en materia con las corrientes filosóficas, recuerden que hay tres tipos de disciplinas que estudia la filosofía. La filosofía del ser, estudiada desde una perspectiva general por la ontología, la disciplina del pensar, estudiada por la ciencia llamada gnoseología, y la filosofía del hacer. Es decir, soy como soy, pienso lo que hago y pongo en práctica lo que tengo que realizar en determinadas es, eh, áreas de nuestro conocimiento. Ustedes como administradores de empresas tienen siempre una gran responsabilidad y sobre sus hombros va a recaer muchas veces el desarrollo económico de una sociedad, de un país y sobre todo personal, porque al final ustedes pertenecen a ese séquito de carreras en las cuales su intención loable es muy importante para el desarrollo cultural de nuestro país. En aras de entrar de lleno a las corrientes filosóficas que nosotros vamos viendo, vemos que este tema, que es el problema fundamental, que es la lección número 2 de la unidad 1 de su libro, lanza e inicia con dos preguntas muy importantes. ¿Qué es lo que existe? Esto dentro de la disciplina del pensar. ¿Y qué podemos conocer qué existe dentro de la disciplina del ser y qué podemos conocer dentro de la disciplina del pensar? La Voyager, la Voyager 1 es la verdad es que es un satélite enviado por la NASA. Desde hace ya algunos años nos han lanzado algunas imágenes del espacio exterior y todavía está saliendo de la nube de Oort, que es parte todavía del sistema solar, y es considerada a nivel espacial como la obra más maravillosa del ser humano, puesto que es el punto más lejano que ha llegado el ser humano a través de la tecnología. Increíble pensar que muchas veces hace algunos siglos el ser humano se consideraba como el centro del universo. También se consideraba como lo más importante que ha existido en la historia de la humanidad. Pero también se ha considerado como el único ente racional respecto a los demás seres vivos que puede crear formas de conocimiento a través de inventos. Dentro de lo que existe, pues yo creo que todavía hay muchas cosas que faltan. Estamos todavía empezando a saber qué es lo que existe. Dentro de lo que podemos conocer también es mucho lo que nos hace falta y para entrar en materia tenemos que comprender algunos conceptos fundamentales para entrar de lleno a las corrientes filosóficas. Un concepto, estimados compañeros, es la síntesis mental que se tiene acerca de algo en concreto. Es decir, cuando yo les menciono cielo, tierra, sombrero, teléfono, marcador, automáticamente ustedes en su mente, sin que yo se los pida, están fabricando imágenes de los conceptos que estamos hablando. Derivado de ello, dentro de estos antecedentes tenemos una visión del mundo. Cada uno de nosotros tenemos una visión de nuestro mundo, una manera de comprender y concebir la realidad. Algunos que van un poco más allá a veces se debaten por qué el ser humano anda tan necesitado de afecto. O porque algunos de nosotros también debatimos por qué nos enfocamos tanto en estar discutiendo, en estar peleando con los demás si todo tiene solución en esta perspectiva. Hay tres conceptos que yo necesito que ustedes se aprendan a lo largo del curso y de la carrera. El primer concepto es el concepto subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo entra todo lo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, la voluntad, nuestra actitud. Eso es lo subjetivo, realmente lo que nosotros queremos para nuestro ser adentro, desde una perspectiva general.
Acá comenzamos a ver pinceladas del pensamiento idealista. Eso es lo subjetivo. Pero ¿qué pasa con lo que es lo objetivo? Lo objetivo, esto es lo que nosotros podemos palpar, lo que podemos percibir, lo que nosotros podemos tener. Dentro del objetivo, cada uno de nosotros tiene que tener un bienestar económico, condiciones laborales justas, un equilibrio económico. Aquí prevalece el pensamiento materialista. Hasta el momento, yo no les he dicho nada del materialismo ni del idealismo, pero todo, absolutamente todo en nuestra vida gira en torno a estos dos aspectos principales. Hace algunos siglos, en el siglo VII antes de Cristo, Platón comenzó a tener algunas ideas importantes acerca de esas dos grandes preguntas: ¿qué es lo que existe y qué se puede conocer? Derivado de ello, todas las corrientes filosóficas partieron en dos grandes corrientes. El idealismo, que le da importancia al mundo ideal, a los sentimientos, a lo que trasciende, o el materialismo, que le da importancia a la materia. Dentro del idealismo creo que entramos muchos de nosotros en contexto para darle mayor importancia. Es decir, todos aquellos que creen que existe una vida posterior a la que estamos teniendo acá, algo que trasciende, entra dentro de la corriente idealista. Pero algunos otros le dan importancia a la materia sobre cualquier otra cosa. Derivado de ello han surgido teorías como la teoría creacionista o la teoría evolutiva plasmada por Carlos Darwin. Y también hay algunos de nosotros que encauzamos un término medio entre ambos. Esto es lo que conocemos como intersubjetivismo. Algunas personas tratan de hacer un balance y conceden importancia similar a ambas: las condiciones materiales y la forma en que ellas son percibidas por cada sujeto. Es decir, un equilibrio entre lo ideal y lo material, que son corrientes formuladas en la época moderna y que le dan importancia a lo que es la filosofía. Partiendo de Licenciado, esto, perdón, un ejemplo de intersubjetivo. es que lo intersubjetivo, vean, cuando nosotros llegamos a esta corriente que la vamos a analizar dentro de 15 días, todo lo idealista lo pueden ustedes ubicar dentro del mundo ideal. Lo materialista niega toda existencia de cualquier ser ideal, pero lo intersubjetivo es ese equilibrio constante entre ambas. Es decir, aquí es donde yo siempre les he dicho que tenemos que tener un pensamiento horizontal, es decir, respetar lo que dice la corriente religiosa, la corriente científica, la corriente material, y en base a ese equilibrio tener una definición general para guardar cierto equilibrio entre ambos. Por ejemplo, aquí yo creo que todos en algún momento hemos practicado el intersubjetivismo. Por ejemplo, yo sé que usted, Valesca, en algún momento quisiera tener una empresa. Le va a dar mucha importancia a lo material, ¿sí o no? Yo también, o sea, yo mi bufete, aquí hablamos lo que es, el dinero no es malo, no es malo, no es malo, pero Necesario. es necesario. Pero el problema es que muchas veces el ser humano se corrompe a través de él y ahí es donde el materialismo se separa. Pero imagínense ustedes esta perspectiva. Usted en algunos años, primero Dios así lo permite, puede tener una gran empresa, un gran consorcio, donde sirva de fuente de ingreso para un montón de personas. Obviamente usted va a estar ayudando a las personas, porque nadie lo va a estar haciendo de gratis. Pero también usted va a estar requiriendo un ingreso económico que se lo ha ganado. Obviamente, un trabajador de su empresa no va a ganar lo mismo que usted, porque ese es un principio básico de la administración, que aquel que quiere algo tiene que luchar. Entonces, cuando uno tiene ese balance perfecto entre lo económico y lo ideal, surgen algunas fundaciones de tipo benéfico, ¿verdad? Donde decidimos ayudar a algunas personas a través de algunos ingresos, ¿verdad? Entonces, parte de sus ganancias usted puede dedicar para diezmar, por ejemplo, para ofrendar, pero más allá de eso, un ejemplo tan sencillo es lo que va a trascender. Se nos ha enseñado, y se nos ha enseñado muchas veces algunas doctrinas religiosas, que la humildad consiste en que uno tiene que vestirse lo más humilde posible, que mejor si no gasta demasiado dinero, y eso no es humildad. Eso no es humildad. La verdadera humildad radica en el corazón, a través de que en base a lo que usted se ha ganado con el sudor de su frente de manera correcta,
lo puede aprovechar, pero también darle a los demás. Y ahí es donde ese balance entre lo material y lo ideal entra en juego. ¿Está un poquito más claro ahorita la ejemplificación? Ok. A partir de este momento, en base a esos tres conceptos que les acabo de dar, vamos a entrar a ver algunas corrientes de tipo filosófico. Vamos a comenzar desde la más básica y vamos a ir ahondándonos en las próximas semanas hasta lo más complejo. La primera de ellas es la corriente llamada idealismo platónico. Esta corriente filosófica fue planteada por Platón en el siglo VII a.C. El principal postulado de Platón es que la realidad material es solo una apariencia. ¿Cómo podemos verlo de una manera más clara? Platón decía que en nuestra mente se formulan algunas necesidades que nosotros tenemos y como fueron formuladas en nuestra mente las vamos a materializar. Es decir, si una persona tuvo necesidad de la rueda como tal, primero estuvo en nuestra mente y luego se volvió material. Lo verdadero e importante no tiene existencia material, sino está en el alma, en nuestras ideas. Nosotros como tal somos seres tripartitos: cuerpo, alma, donde están nuestras emociones, y espíritu. El problema de nosotros como seres humanos, porque ahí me incluyo, es que lo que menos motivamos muchas veces o lo que menos alimentamos es nuestro espíritu. ¿Sí o no? Porque tenemos una necesidad carnal, viene nuestra alma y dice, sí, hazlo, anda, 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 hazlo, y un montón de veces, ¿verdad? Y viene nuestra conciencia, nuestro espíritu, y muchas veces entra en contraposición y ahí es donde sentimos cierto remordimiento. Por eso es que al final, desde un contexto bíblico, se indica que el espíritu es lo que va a elevarse al cielo y nuestro cuerpo se va a quedar acá en la tierra y nuestra alma va a estar en un estado de paz emocional. Derivado de ello, cuando nosotros entendemos este concepto, entendemos estas definiciones, vemos que Platón nos decía que lo importante es lo que trasciende, lo que va más allá. Y al final es donde cuando todos hemos tenido aquí alguna pérdida, ¿sí o no? Hace algunos años yo tuve la pérdida de mi señor padre, ya casi 10 años de ello. Y son momentos que todos nos duelen, ¿verdad? El perder un papá, perder una mamá, perder un hermano. Eso es doloroso. Pero ¿qué es lo que trasciende? A mí me da risa porque mi papá era de un pueblo, de Huehuetenango, Cuilco se llama el municipio. Y allá en los pueblos estaba uno acostumbrado de que cuando fallece alguien le llevan una arroba de azúcar, 100 tamales, para honrar a la persona que está en vela, ¿verdad? Cuando yo llegué al velatorio fue bastante raro para mí porque, por ejemplo, toda la noche, todos en el pueblo estuvieron jugando cartas, jugando naipe, tomando y recordando a mi papá. Y fue así como que esto trasciende, ¿verdad? Porque al final él era una persona que tenía un montón de títulos, tenía un montón de títulos académicos, pero la gente lo recordaba por lo que fue y por lo que hizo. Cuando fue el entierro, fue un choque emocional bastante fuerte porque eran casi 10 cuadras de gente, de personas que estaban en el entierro. Contamos más o menos 3,000 personas cuando lo fuimos a enterrar y a él no se le recordó como el licenciado, no se le recordó como el jefe de la Casa de la Cultura, no se le recordó como el presidente del equipo de Cuilco FC, a él se le recordó como don Jorge, una persona muy amable, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que uno le dice, de aquí tenemos que aprender, porque cuando uno fallece, lo único que se lleva son los recuerdos y eso es lo único que permanece. Lo que decía Confucio, diferentes en la vida, similares en la muerte. Dentro del idealismo platónico, él planteaba que los sentidos solo captan lo superficial. Por ello, no aportan conocimientos sólidos. Esto es posible cuando se descubre la esencia que hay en cada objeto, en cada ser. La esencia es lo que no cambia de las cosas, lo que permanece inmutable. Adicional a él, Platón construyó la primera gran teoría del conocimiento. Esto es conocido como el mundo ideal, el famoso topos Uranus, donde solo existe lo ideal formado por la esencia de todas las cosas en nuestro mundo. ¿Cómo podemos entender este idealismo platónico de una forma más sencilla? Lo voy a poner de ejemplo, pero es un mal ejemplo. El amor platónico. Las señoritas por ahí ahorita de moda se recordarán, por ejemplo, de un Chris Evans, que es el Capitán América,
de un Leonardo DiCaprio, de... ¿Quién otro ustedes? La verdad es que no recuerdo, ¿verdad? Brad Pitt, por ejemplo. Pero nosotros también tenemos nuestro corazón, ustedes, del lado masculino. Hoy por hoy está de moda Scarlett Johansson, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso es un amor platónico, porque sabemos que nunca de los nunca nos van a hacer caso, ¿sí o no? Aunque todos estemos ahí suspirando y deseando y queriendo, no se va a poder llevar a cabo ustedes. Es solo algo ideal, es una ilusión vaga que se pierde en el espacio. Pero qué bueno y qué bonito fuese si existiera y fuese real, ¿verdad? Digo yo. Ahora bien, vean el siguiente postulado que yo les voy a proponer en un mundo ideal de Guatemala. Escuchen el argumento, porque esta es responsabilidad suya de aquí a algunos años cuando tengan sus empresas. Imaginen ustedes que dentro de 10 años Guatemala se haya convertido en una potencia económica a nivel mundial, donde la desnutrición y analfabetismo ya no esté latente en nuestra sociedad, donde se haya creado un programa universal de acceso a la educación laica y gratuita, donde se creó un programa tecnológico para que todas las escuelas en todos los estratos sociales tengan acceso a Internet, a tablets y a computadoras. El sistema de salud así ha ido evolucionando a tal extremo que la salud ha sido universal y gratuita. Se crearon varios hospitales a nivel nacional para que todas las personas tengan acceso acorde a las necesidades que vayan siendo planteadas. Además de ello, imaginen ustedes que dentro de 10 años el ingreso per cápita económico de las familias sea superior a 25,000 quetzales y que cada profesional egresado de la universidad tenga como mínimo ya un trabajo establecido al graduarse, teniendo ingresos económicos de por lo menos 25,000 quetzales. Y uno dice, ah, la gran, ¿y usted qué, de cuál se echó, verdad? Porque eso es un mundo ideal. Ese es un mundo que hasta la fecha es un mundo complejo. Pero entre más vuelta le damos nosotros a esto, le encontramos más sentido, ¿sí o no? Ejemplos claros, Singapur. Singapur hace algunos años era un país que estaba, algún par de décadas, que estaba agobiado por índices de corrupción, de delincuencia, y era un país tercermundista. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Aplicó la política de cero tolerancia contra la corrupción. Toda persona que estaba encontrada cometiendo algo, lo mataban, lo fusilaban y erradicaron todas formas de violencia. El país se levantó en forma económica y hoy por hoy es un país muy desarrollado. Qatar. Qatar, un país que hace algunas décadas era un desierto, hoy es una cuna donde están todos los millonarios a nivel mundial queriendo tener su parte de plusvalía en ese país. Son cosas que se pueden soñar, pero también hay ejemplos donde se puede lograr de una manera correcta cuando se hacen las cosas bien. Entonces, para muchos el idealismo platónico es una locura, pero los que lo han puesto en práctica han tenido un montón de buenas ideas en beneficio de la humanidad, para que vean que en algún momento se puede realizar y se puede tener de forma correcta. Respecto a las preguntas iniciales del problema fundamental, ¿qué es lo que existe y qué podemos conocer? Platón nos responde lo siguiente. ¿Qué existe? Existe un mundo material engañoso que cambia constantemente. Pero el mundo verdadero, el de la esencia de las cosas, es el mundo ideal. ¿Qué podemos conocer? Podemos conocer solo aquello de lo que nos conduce a la razón, el alma y lo que se aleja de lo que perciben nuestros sentidos. Esto respecto al idealismo platónico. Otra de las grandes corrientes que vamos a ver a continuación, ya miramos el idealismo platónico, ahora vamos a ver el realismo aristotélico. Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles estudió en la academia. La academia fue creada por Platón, su maestro, un lugar donde reflexionaban acerca de diversos temas filosóficos y de temas generales en aquel tiempo. Como buen discípulo, Aristóteles creó su propia institución educativa. Esta fue llamada el Liceo. Él, me refiero a Aristóteles, afirma que el único mundo es el que captan nuestros sentidos.
es el mundo real. Como ejemplo, él nos ponía, no hay nada en la mente que no haya estado antes en nuestros sentidos. Aristóteles como tal, de hecho, la parte de la lógica que vamos a ver en la segunda unidad, él fue el que la creó. Aristóteles fue un genio de su época y todavía vemos conocimientos como tal que él adquirió. Creó lo que conocemos como la teoría de los conceptos. Esta teoría es básica para todo estudiante universitario. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que les pregunta a alguien algo y dicen, es que yo tengo la respuesta en la punta de la lengua, pero no la puedo transmitir, ¿sí o no? Eso nos ha pasado en exámenes, en diálogos o en cualquier momento. Vamos a aprender hoy, en base a la teoría de los conceptos realizada por Aristóteles, cómo podemos desmenuzar un concepto como tal y dar una definición en base a conocimientos que ya tenemos previamente adquiridos. Respecto a ello, es importante que vayamos en la misma línea. Un concepto es la síntesis mental que tenemos acerca de algo. Un concepto es la síntesis mental o idea que tenemos acerca de algo en concreto. Es decir, si yo les digo marcador, lápiz, carro, televisor, ustedes, esos son conceptos, son ideas que tenemos. Lo que nos corresponde a nosotros es descomponer ese concepto y dar una definición. Y eso es lo que nos enseña Aristóteles a través de la teoría de los conceptos. Hay tres elementos principales en la teoría de los conceptos: la sustancia, la esencia y los elementos accidentales. La sustancia nos indica el autor que son las células y átomos que participan en la constitución de su cuerpo. Yo, para que ustedes lo entiendan de mejor manera, la sustancia es lo más importante de un concepto. Es lo que hace que el concepto sea considerado como tal. Ese es el elemento cuantitativo, cualitativo que hace que un concepto lo entendamos como tal. La esencia son las cualidades comunes que tiene todo concepto. Y los elementos accidentales son cualidades que no pueden ser o que realmente pueden ser añadidas y no van a afectar el fondo del concepto como tal. Para que lo entendamos de una mejor manera, ahí en el fondo de la pantalla ustedes ven una imagen. Es un gato, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro concepto. El concepto es gato. Pero ¿cuál sería la sustancia de ese gato? Adicional de su composición celular, un gato es un animal doméstico que acompaña al ser humano, ¿sí o no? Todos los gatos, esa es como que su esencia, ser animales domésticos. Dentro de su esencia son las cualidades que tienen todos los gatos. Es decir, si yo les digo, todos los gatos tienen ojos, todos los gatos tienen bigotes, todos los gatos tienen dientes, todos los gatos maullan, por ejemplo, todos los gatos tienen orejas en forma de triángulo, son elementos comunes que están en todos los gatos tienen garras, por ejemplo. Los elementos accidentales son los que al final son una añadidura, una cualidad que pueden estar en uno o pueden estar en todos. Por ejemplo, el color de su pelaje. Hay algunos dorados, algunos blancos, algunos negros, que al final eso no va a diferenciar en que sean gatos, ¿sí o no? Entonces, para que vayamos entendiendo esta formulación de la teoría de los conceptos, formulada por Aristóteles, quiero que ustedes vengan las siguientes imágenes. Y no tiene nada que ver que todo hombre quiera una cerveza y que quiera un vehículo. Eso no tiene nada que ver. Pero vamos a ver esta teoría de los conceptos y yo los voy a ayudar con la primera y ustedes van a seguir realizando el resto. Vean, pues, el concepto es la idea que tenemos de algo, ¿verdad? En este caso, mi concepto va a ser cerveza. Ok, para que vayamos en la misma esencia. Sustancia, esencia y elementos accidentales. Para que vayamos en la misma sintonía. La sustancia es el elemento más importante del concepto. Es lo que hace que un concepto tenga sentido y adquiera una importancia dentro de nuestra mente. La sustancia de la cerveza es que es una bebida embriagante. Embriagante. Que quita las penas, dirían algunos, ¿verdad? No. Una sustancia embriagante
que posee alcohol, ¿sí o no? Felicidad, me va a decir ahora. También les da felicidad a algunos. Entonces, ese es el elemento más importante de la cerveza. Su sustancia es una bebida embriagante que posee alcohol. Todas las cervezas hacen eso, ¿sí o no? La esencia son los elementos comunes que tienen todas las cervezas, porque ese es nuestro concepto. ¿Cuáles son esos elementos comunes que están en todas las cervezas, en todas las marcas de las cervezas? Por ejemplo, que tiene espuma, Cebada. es cebada. Dejemos los dos para estar en la misma sintonía. Los elementos accidentales son características que son propias de algunas cervezas. Por ejemplo, algunas cervezas son claras, otras son oscuras, otras son mixtas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces puede ser su color. Pero también hay algunas cervezas que tienen diferente marca. Algunos que se ponen la mano en el pecho dice Orgullo Nacional, Gallo, la mejor cerveza, dirían por ahí algunos, ¿verdad? Entonces, la marca es un elemento identificador de los elementos accidentales. Color, marca, ¿qué tipos de marcas de cervezas hay ustedes conocedores del tema? Yo casi no conozco No de ella. sabemos. Gallo, Corona, Heineken, Estela, La Modelo, modelo. Brahma, Ah, todo. Ok, muy bien. Y hay algunas un poquito más finas que prefieren las señoritas, como la Monte Carlo, como la Budweiser, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de esta teoría de los conceptos formulada por Aristóteles, lo más importante es que ustedes vean lo siguiente. Cuando ustedes ya tienen un concepto, pueden dar una definición en base a los elementos que son aportados. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿qué es una cerveza? Yo le diría, una cerveza es una bebida embriagante que posee alcohol con algunas cualidades principales, entre ellas que todas son hechas de cebada, todas las cervezas generan espuma, hay de diferentes colores, entre ellas claras, oscuras, mixtas, y las principales marcas a nivel mundial, por ejemplo, son la Corona, la Gallo, la Heineken, Monte Carlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es como ustedes sacan una definición acerca de un concepto que tienen siguiendo estas características. El concepto, que es lo que estamos hablando, y cada concepto en base a la teoría de los conceptos formulada por Aristóteles, hay tres elementos. Sustancia, que es el elemento que lo hace importante dentro del concepto, los elementos de la esencia, que son todos los elementos comunes, y los elementos accidentales que dan una pauta de lo que puede ser añadido. Hay otros dos conceptos ahí. ¿Quién me quiere ayudar a formularlos? O pregunto directamente. Un hombre, Ok, vamos a ver, Carlos. El concepto sería hombre. ¿Cuál sería su sustancia? Podría ser que es género masculino. Género el masculino. sexo, Eh, vamos un poco más Ser profundo. humano. Sustancia es un ser humano, exacto. ¿Cuál sería su esencia? Son los elementos comunes que tienen todos los seres humanos. ¿Cuáles serían? La barba. No todos No tienen todos barba. tienen. Ajá. Su manos, tiene ADN, ojos. Los Inteligencia. ojos. Ajá. Los ojos, así. Características Tiene boca. físicas. Pensar, Es un ser racional. Muy bien. Orejas. Ok. dos piernas, dos manos. Extremidades, ¿verdad? Ok. En los elementos accidentales es lo que a veces nos diferencia entre uno y otro. ¿Cuál pudiesen decir? La barba, El color de tez. Barba. Ok, vamos con Color de cabello. el el nombre, nombre, El color de altura, ojos. Color de ojos. el nombre también, porque nos diferencia. altura, Altura. Esta sería la complexión, ¿verdad? Complexión física. Algunos somos diferentes a otros. Muy bien. Estamos excelentes hasta el momento. Ahora vamos con el otro concepto que ustedes ven ahí. ¿Quién me quiere apoyar con la tercera imagen? un carro,
Vehículo. Ok, el concepto sería carro. Automóvil. El concepto es carro. ¿Cuál sería su sustancia? ¿Para qué sirve un Que se puede carro? movilizar. El motor. Vamos a Método ver. de ¿Es un medio de transporte. transporte? Ok, medio de transporte. En otras palabras, ¿para qué sirve, verdad? Es un medio de transporte. Automotor. La esencia son los elementos comunes que tienen todos los carros. ¿Cuáles serían? Cuatro neumáticos. Llantas. Ruedas. Llantas. Motor. Retrovisores. Asientos. Las ¿Cuál? luces. Luces. Parachoques. Ok. Puertas. Puertas. Las Timón. ventanas. Muy bien. Dentro de los elementos accidentales son elementos que son añadidos, que pueden Color. estar El color. Marca, Colores, marcas, Diferentes estilos, color, marca, línea, Los caballos de fuerza. Modelo. centímetros cúbicos del motor, caballos de Unos fuerza, son camionetas y otros son vehículos pequeños. su uso, ¿verdad? Y forma. Muy bien. Ah, sí, ya está. Y ahí es como ustedes definieron ya esta imagen y pueden sacar la definición. Un carro es un medio de transporte que tiene llantas, motor, volante, retrovisores, luces, parachoques, ventanas, donde existen diversidad de colores, marcas, estilos, con cada uno con una función en específico y diferente cilindraje. Y ya sacaron una definición. Y es ahí donde entra aquellas famosas preguntas de todo estudiante. Y ahí es donde dicen, es que yo tengo la pregunta en la punta de la lengua. ¿Qué es administración? ¿Qué es control? ¿Qué es planificación? ¿Qué es recurso humano? Y si ustedes aplican todo esto, va a ser mucho más fácil desarrollar una definición acerca de un concepto que tienen de algo. Necesito que inviertan 2 minutos de su tiempo y me lo van a ir leyendo uno por uno, los que quieran participar, en realizar un concepto, así como lo estamos haciendo en pantalla, ¿verdad? Lo que necesito es que coloquen concepto, luego sustancia, luego esencia y luego elementos accidentales. Y me lo vayan diciendo cuando ya lo tengan. Para esto destinemos 2 minutos y luego comenzamos a compartir. Por favor, Walter. ¿Cómo se llama? Es una casa. Concepto El casa. concepto sería una casa, ajá. La sustancia sería un lugar para poder habitar. La esencia sería techo, puerta, ventanas, paredes, etc. Accidentales sería el color, el tamaño, el estilo, etc. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Por favor. Así como yo puse concepto, computadora. Sustancia, medio de comunicación. Ah, no, perdón, es televisión. Entonces sería concepto, televisión. Sustancia, medio de comunicación. Esencia, pantalla, bocina, enchufe. Accidentales, tamaño y estilos. Excelente. Muy bien. Gracias, Brandy. Paola. Licenciado. Ok, vamos Mi con Eddie y luego concepto. con Paola. Eddie, Ok, gracias. dele, Eddie. Mi concepto sería computadora. Ok. Medios para realizar trabajos o investigaciones. En esencia sería el CPU, la memoria RAM, ROM. Y en elementos accidentales sería la marca, el color y el tamaño. Ya serían las pulgadas de cada uno. Muy bien, excelente. Paola, por favor. Con gusto, Nick. Mi concepto sería libro. La sustancia sería método de enseñanza. La esencia podría ser hojas, palabras, frases, colores. Y accidentales serían temas diferentes, diferentes reflexiones, cantidad de páginas o tamaño del libro. Excelente. Muy bien, gracias, Paola.
En el chat pone Danita, concepto teléfono, sustancia medio de comunicación, esencia aplicaciones, accidentales, modelo, marca y estilo. Perfecto. Ever, ¿quiere participar? Sí, el concepto mío sería un perro, la sustancia sería animal, esencia, extremidades, pelo, cola, hocico, oreja, ojos, nariz. En accidentales sería tamaño, raza y colores. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Por favor, Wendy. El concepto es árbol. La sustancia es fuente de vida. Esencia, hojas, ramas, raíz. Los accidentales es forma, altura y grosor. Excelente. Ronnie. Buen día, licenciado. Fíjese que mi concepto es televisión. La sustancia es medio de comunicación. La esencia, pantalla, control a distancia y manual. Entrada coaxial, entrada RCA, salida de audio. Accidentales es marca, tipo de pantalla, resolución, tamaño. Excelente. Muy bien. Catherine, soy. Buenos días, licenciado. Mi concepto es computadora portátil, sustancia, herramienta de trabajo, esencia, pantalla, teclado, mouse, disco duro, bocinas, memoria RAM, tarjeta madre. Los accidentales sería color, tamaño, estilo, precio y marca. Muy bien. Gracias. Vamos a ver, tengo por ahí a Suseli Arauz. En concepto corrector, sustancia líquida para borrar tinta, en esencia sustancia plata, en forma líquida, en antecedentes, empaque, Muy bien, gracias Suseli. Ludim. Buenos días, licenciado. Mucho gusto. Para mí sería concepto guitarra, sustancia, instrumento musical. Ok. Esencia, cuerdas, clavijas, traste, diapasón, mástil, puente y elementos accidentales, color, marca y estilo. Excelente. Muchas gracias, Ludim. Bien, vamos bien. Estoy notando que sí se entendió el tema y los felicito. Bien, si no hay nadie más, vamos a leer algunos que están en el chat. Vamos a ver, Mabelin dice moto, sustancia, medio de transporte, económico, fácil de movilizarse, esencia, llantas, luces, motor. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Perfecto. Entonces vamos a seguir con la siguiente teoría o corriente filosófica. La siguiente que vamos a ver es el racionalismo cartesiano. Esta corriente filosófica fue formulada por René Descartes. Este autor es considerado como el iniciador de la filosofía moderna y principal representante del racionalismo. Esta corriente como tal es de corte idealista. Recuerden que el idealismo es formulado por Platón, donde se le da trascendencia al mundo ideal, donde principalmente se le tiene que dar prioridad a la razón para construir conocimientos confiables e infalibles. Ese es el racionalismo cartesiano. Del racionalismo cartesiano surgen algunas otras ideas principales. Por ejemplo, él formulaba las siguientes aseveraciones tomadas de Aristóteles o de Platón. ¿En dónde se origina el conocimiento humano? En los sentidos, como decía Aristóteles, o en el entendimiento, como lo mencionaba Platón. En síntesis, se plantea que cada persona debe revisar minuciosamente todos los conocimientos que posee para verificar si realmente son confiables. Con el realismo cartesiano surge una corriente llamada solipsismo. Esta corriente es llamada así a esa forma de hacer filosofía que se entrampa entre la discusión abstracta y no es capaz de regresar a lo concreto. Todos aquellos que miraron la película de Matrix en algún momento hace algunos años
Se recordarán que la esencia de la película Matrix era que todos estábamos dentro de una data. Es decir, todos en el mundo cumplían un rol en específico. Es decir, por eso es que habían psicólogos, por eso es que habían albañiles, por eso es que habían médicos. Todos tenían una función específica dentro de la data. Es una corriente que al final parezca un poco loca, por así decirlo, pero tiene un gran sentido, aunque no tiene respuestas. De hecho, uno de los principales postulados filosóficos es que nosotros somos consecuencia evolutiva de una especie superior y estamos jugando un rol acá en nuestra vida en base a una entidad superior. Para entender esto de una mejor manera, quiero que por favor observemos este video que les tengo por acá preparado del solipsismo. Que lo tomen desde una perspectiva bastante amplia para que tengan conocimientos acerca de un tema que es bastante interesante. ¿Qué pensarías si te dijera que todas las personas que has conocido en tu vida, todos los lugares que has visitado, todas las interacciones que has tenido en el mundo que te rodea desde tu nacimiento, no son más que una creación de tu propia imaginación? Nada existe realmente, solo tu propia conciencia, la que ha creado una ilusión que al final olvidó, una verdad tan complicada, pero a la vez muy simple. Solo existes tú y nadie más. Hoy vamos a mirar de cerca una de las teorías más impactantes en la filosofía, la teoría del solipsismo. La palabra solipsismo, de la expresión latina solus ipse, significa solo uno mismo o solo yo. Esta idea surge de diferentes personas como Georges Leontine, Descartes y hasta el psicólogo Sigmund Freud. Esta teoría propone que la realidad externa solo es comprensible a través del yo, que la única realidad tangible que tenemos es nuestra propia conciencia, por lo que es imposible conocer una realidad objetivamente. ¿Cómo podríamos estar seguros que el mundo que nos rodea existe realmente y que no es creado por nuestro propio cerebro, como si se tratara de un sueño? En la película Matrix pudimos observar cómo uno de los actores principales explica parte de esta postura filosófica. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. You've been living in a dream world, Neo. Aunque esta película es una película de acción, pudimos encontrar decenas de posturas filosóficas en ella. Esta película impactó mucho en nuestra sociedad, no solamente por sus bien logrados efectos especiales, sino porque planteaba una de las preguntas más antiguas en la filosofía. ¿Es el mundo que nos rodea real? De acuerdo a la teoría del solipsismo, no existe una forma en la que puedas probar que existe algo más allá de tu propia existencia. Cada persona que has conocido, cada lugar que has visitado, podrían ser creados por tu propia imaginación y no existiría forma de poder probar lo contrario. Lo inquietante de esta teoría es que para alguna persona que sufre de alguna enfermedad mental como alucinaciones, la realidad de esta persona está completamente distorsionada y es percibida de una forma completamente diferente a la nuestra. Lo que nos lleva a pensar, si una persona que sufre de alucinaciones ha perdido todo razonamiento sobre su entorno y no puede diferenciar la realidad de la fantasía, ¿qué pasaría con nosotros si nos encontráramos en esa posición en estos momentos, imaginando todo lo que nos rodea sin darnos cuenta que la realidad es muy distinta o que en última instancia no existe, solo una conciencia que ha creado todo, la tuya? Esta teoría se debate hasta el día de hoy en la filosofía. Muchas personas opinan que este tipo de teorías son completamente inútiles, pues nunca se podrían evidenciar la veracidad de estas. Si en efecto la realidad es una simple ilusión, no podríamos evidenciarlo. Mi opinión es que esta teoría es altamente interesante. Cada uno de nosotros interpretamos la realidad de diferente manera. El solipsismo es una postura que propone muchas preguntas, pero ninguna respuesta. El problema de esta teoría es su imposibilidad de evidenciarla, solo dejándonos la opción de creer en ella o no creer.
por lo que yo prefiero seguir la evidencia, la cual es útil en nuestra realidad. Una realidad que bien podría ser falsa, pero es la única que conocemos. O quizás esta realidad sea un sueño del que jamás despertaremos. Cuéntame tú qué crees sobre esta teoría. ¿Crees que existe la posibilidad de que nuestra realidad sea una creación de nuestra propia conciencia? ¿O crees que simplemente se trata de una teoría que está completamente errónea? Bueno, hablar del solipsismo es una corriente que ha tenido, pues hasta la fecha, ninguna respuesta, pero sí ha tenido algunas vertientes que nos ponen en la encrucijada de realmente si nosotros somos parte de un sistema que fue creado o no. Es bastante complejo esto. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, las personas que padecen de esquizofrenia, personas que padecen de enfermedades mentales, no pueden ser tratadas dentro de un proceso penal como personas que vayan a ir a cumplir su condena a una cárcel, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ir al Instituto Federico Mora o hayan tenido algún familiar conocido que haya tenido que ser recluido en este centro de atención mental hacia algunas personas. Les pongo en contexto un poco esto. Por ejemplo, una persona que mata a otra pero que adolece de enfermedades mentales es remitida por un juez al Federico Mora. Cuando uno va, literalmente, si uno va la primera vez, se le enchina la piel a ustedes, porque literalmente uno comienza a ver que las personas están fuera de este mundo, pero están en este mundo, ¿verdad? Me explico de una mejor manera. Desde una perspectiva religiosa, por ejemplo, hay quienes de los líderes religiosos dicen que esas personas están endemoniadas y sufren tipos de trastorno que nosotros no entendemos. Pero si nosotros vamos un poco más allá, por ejemplo, las personas que padecen autismo, hasta hace algunos años eran consideradas que ellos tenían una enfermedad. Hasta hoy se ha descubierto que esas personas tienen una capacidad de concentración y de análisis superior a cualquier persona promedio y se consideran como genios. También personas que tienen el síndrome de Down bastante marcado. Y al final nosotros nos ponemos a ver si realmente nosotros somos los que somos normales, entre comillas, o pertenecemos dentro de una esfera que debemos de cumplir un ciclo normal en base a una función. Yo no sé cuántos de ustedes miraron la película El Joker. El Joker de Joaquín Phoenix, protagonizada por Arthur Fleck. ¿Ustedes se recuerdan? El Joker, fuera del universo de DC Comics, Joaquín Phoenix decidió interpretar esta secuela como una película individual, donde una persona, se ubica más o menos en el año 1950, una persona que padecía problemas mentales, Arthur Fleck, estaba yendo cada mes a un centro de asistencia, donde una persona le daba y le recetaba sus medicamentos. Llegó un momento en que el área de salud del departamento de salud correspondiente dice, ya no vamos a apoyar a las personas que están necesitadas de este tipo de trastornos porque para nosotros no son importantes. Ese momento desencadenó una serie de actos en las cuales Arthur Fleck comenzó a tener síndromes bastante complejos y el clímax de esto es cuando en un metro asesina a 3 personas. Esto creó un movimiento revolucionario dentro de esa película a tal extremo que Robert De Niro tenía un programa de televisión, lo invita y en ese programa él dice la siguiente frase: ¿qué pasa cuando un sistema colapsado cruza su esencia con una persona totalmente desprotegida y pasa que colapsa el sistema y lo mata en la última escena? El trasfondo de esta película es bastante interesante porque en la última escena podemos ver un ejemplo de lo que es el solipsismo, ¿verdad? Una idea que solo pasó en la mente del sujeto. ¿Por qué pasó solo en la mente del sujeto? Aquellos que ya miraron la película se recordarán que, por ejemplo, Arthur Fleck, dentro de las imágenes, una de las primeras imágenes, se visualizó con su vecina como pareja. Salían y compraban cosas y eran felices. Pero en una posterior escena, él llegó a su habitación de esta vecina y ella no lo reconoció. También otra de las teorías es que los relojes que aparecen plasmados en todas las escenas siempre marcan la misma hora. Entonces se cree que eso pasó únicamente en la mente de Arthur Fleck. Para que ustedes lo vean de una mejor manera, quiero que vean esa última escena, la escena de la entrevista. Es la escena en la cual, pues básicamente se finaliza la película y donde él dice, cuando alguien le pregunta de qué te estás riendo, él dice, no lo entenderías.
Veámosla y veamos cómo se encausa un poco el solicismo acá. ¿De qué te ríes? Es que me acordé de un chiste. ¿Te gustaría contármelo? No lo entendería. That's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Una joya literaria, si no la han visto, vean, les va a gustar la película. Muy bien, para entrar en contexto, en la mentalidad de Arthur Fleck no sabemos qué fue real, porque inclusive los mismos productores no indicaron qué fue real o qué no fue real, y eso es parte de lo que es el solipsismo, ¿verdad? Esa conciencia que trasciende un poco más allá y realmente qué es o qué no es cierto. Por cuestiones de tiempo, me refiero a que el contenido del curso que les corresponde evaluarse la próxima semana llega hasta aquí. Voy a finalizar la clase en este momento, pero les quiero dar las instrucciones de la evaluación de la próxima semana. ¿Alguna duda, comentario o sugerencia en este momento? ¿O estamos bien? Perfecto, ok.